Hoy vamos a iniciar con la segunda carta del apóstol Pedro. Terminamos con la primera carta la semana pasada. Así que hoy vamos a iniciar con la segunda carta del apóstol Pedro. Y el tema de hoy es el autor, los destinatarios y la bendición. Esta es la introducción, ese es el nombre del tema. Así que vamos a orar para que el Espíritu Santo obre. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros, que dirija mis palabras y que prepare los corazones para que esta palabra dé fruto, Señor. Señor, con tu poder y autoridad, Señor, para que cambie vidas, cambie nuestros corazones, cambie nuestro sistema de vida, Señor, porque solo tú lo puedes hacer, Señor. Que no sea el hombre, sino tú, Señor, obrando en cada corazón, en cada vida, Señor, por tu grande misericordia, por tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Entonces estamos en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1 y 2 vamos a ver. Dijimos que el tema es el autor, los destinatarios y la bendición. Y como dice el tema, vamos a ver 3 puntos. Primero el autor, segundo los destinatarios y tercero la bendición. Vamos a leer nuestro texto de hoy, que son los primeros 2 versículos de la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Y dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Estos 2 versículos vamos a ver hoy. Nos van a mostrar, ya dijimos que son 3 puntos, que el primero es el autor. Así que vamos a hablar un poquito de este autor, enfocarnos un poco en él. Y pues esta carta fue escrita por el mismo apóstol Pedro, lo hemos visto en la primera carta también, pero él es el autor. Recordemos que Simón fue el nombre que le dio su padre cuando nació. Y este Simón, antes de ser Pedro, sabemos que fue un pescador en Galilea. Y su padre era Jonás. Y estamos viendo que en esta carta empieza mencionando Pedro su primer nombre, su anterior nombre. Vemos que dice Simón Pedro. ¿Okay? Tenemos que ir de esta manera para que podamos comprender. Entonces, él menciona su primer nombre, el anterior nombre, pues porque se dice, ¿no?, que él recordaba de dónde vino y que en ocasiones él se sentía como ese Simón, por ejemplo, cuando negó 3 veces al Señor Jesús. O sea, se sentía como esa persona que no conocía al Señor y que vivía en la carne. Por eso él menciona Simón Pedro, ¿no? Seguidamente menciona Pedro, ¿no? Vemos que antes de ser Pedro, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 42, el Señor Jesucristo le dice a Pedro: tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado Kefas o Cefas, que significa Pedro. Aquí estamos viendo que Pedro está recibiendo un nombre especial por el Señor Jesucristo, debido a que el Señor Jesús estaba ejerciendo su autoridad sobre él. Y este nombre de Pedro, de Cefas o Kefas, que es como una piedra, pues era porque Pedro era un poco duro, tenía ese comportamiento como una piedra. Entonces el Señor de alguna manera le recordaba que aparte que iba a ser una piedra como el fundamento de la iglesia, pero también que tenía este carácter, este comportamiento, esta manera de pensar. Y así como imperfecto que era Pedro, así tan imperfecto como lo vemos, fue elegido para ser apóstol de Jesucristo. Y fue el iniciador de los demás discípulos, porque él fue como que el líder de la comunidad mesiánica, ¿no? Y eso es lo que hace que podamos tener esperanza, ¿no? Porque nos vemos tan imperfectos, nos vemos tan pecadores, nos vemos como que no tenemos posibilidad por cómo somos, pero estamos viendo que personas tan imperfectas como Pedro, si rinden su vida al señorío de Cristo, pueden ser usados de alguna manera grande para el reino de Dios, para la gloria de Dios. Porque eso es lo que hace el Señor con personas imperfectas como nosotros, cuando rendimos de veras nuestra vida al Señor Jesucristo. Volvemos a repetir de que rendir no es solo decir rindo mi vida, sino que debe verse en evidencia que he rendido mi vida a Cristo. Y cuando esto pasa, nos hace parte de su reino. Y el Señor empieza a obrar en nosotros de una manera tan sobrenatural, que de pronto dices, bueno, esta persona no era así, pero no es porque ella quiso,
sino porque Dios está cambiando. ¿Por qué? Porque dispusiste tu corazón, dispusiste tu vida al señorío de Jesucristo. Y esto podemos corroborarlo en 1 Corintios, Pablo, hablando en 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 en adelante. Allá se los voy a parafrasear. Allá dice que Dios escoge del mundo a personas que son necias, a personas que son tontas para el mundo. Y esos eran Pedro, esos eran los apóstoles, esos eran los que ahora son cristianos. Y dice allá que Dios los escogió, en el versículo siguiente, para avergonzar a los que se creen sabios. Fíjense, ha escogido a los que el mundo tiene por débiles, a los que el mundo tiene por, de alguna manera, como la lacra de este mundo, como lo que es tonto, como lo que no sirve, para avergonzar a estos que se creen fuertes, a estos que se creen sabios, a estos que se creen algo. Y esto es lo que estamos viendo en la vida de Pedro, un pescador. De alguna manera Pedro no tenía una educación. Y vemos cómo Pedro fue transformado. Hoy día estamos escuchando su carta. Estamos viendo un hombre sabio porque está en Cristo. Entonces Dios puede hacer eso en nosotros. El Señor escogió a Pedro, nos elige a nosotros, no porque seamos inteligentes, no porque seamos sabios, sino por su gracia. O sea, gracia es regalo inmerecido. Por su gracia, si nosotros de alguna manera disponemos nuestro corazón, Él nos va moldeando como a barro, porque Él es un alfarero. Él es un alfarero. Entonces, Dios es el que hace cambio en nosotros si nosotros nos dejamos moldear. ¿Cómo? Escuchando su palabra, obedeciendo a su palabra, sujetándose a su voluntad y recordando, que no se nos olvide con esta cita que acabamos de escuchar, de que si algo bueno viene a nosotros, no es porque nosotros seamos muy buenos, sino porque Cristo está obrando en nosotros y es por su gracia que nosotros podemos tener algo bueno. Entonces el apóstol Pedro también fue uno de los que puso el fundamento. Dijimos que iba a ser una de las rocas del fundamento de la iglesia apostólica. Y esto lo podemos ver en Efesios capítulo 2, versículo 20. No necesitamos ir allá, pero allí es donde menciona que el fundamento es Cristo. Es Cristo, y los apóstoles enseñan el fundamento. Que los profetas y los apóstoles enseñan el fundamento, y que es Cristo. En su primera carta de Pedro vimos que el fundamento es Cristo. Pablo habla del fundamento que es Cristo, y es importante tomarlo porque a veces creemos que el fundamento es Pedro. Pero tenemos que estudiar para poder comprender y no seamos de alguna manera ignorando lo que Cristo quiso decir, ¿no? Así que vemos que en esta carta estamos viendo que Pedro de alguna manera fue uno de los fundamentos de los apóstoles y de los profetas. Y cabe mencionar que esta carta es totalmente enfocada a los mismos de Asia Menor. Pero esta carta es diferente, no es el mismo mensaje que dimos en la primera carta, sino que esta carta fue para avisar a esos creyentes que iban a entrar falsos maestros, que iban a haber malas enseñanzas, que iban a haber malas influencias. Por eso Pedro decide escribir esta segunda carta, porque la primera vimos que era enfocada porque había una persecución que venía para la iglesia, pero esta es enfocada porque venía una herejía. Y vemos que Pedro sabía que el antídoto perfecto para esa herejía podía ser una sana doctrina, un conocimiento maduro de la verdad de Dios. Y es por esa razón que Pedro decide escribir esta carta, para que nosotros podamos entender que debemos comprender la profecía, que debemos vivir con una vida santa y piadosa, que debemos crecer en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo mientras esperamos la llegada del Señor. Y eso es en lo que se enfoca esta carta. Pedro de alguna manera no solo menciona su nombre, Simón Pedro, sino también menciona su condición actual. Él dice, siervo y apóstol de Jesucristo. O sea, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Entonces, el orden de estos títulos, Pedro lo señala acá porque es muy importante. Pedro primero considera ser un siervo antes que un apóstol. Entonces, vemos que su posición como siervo estaba siendo como que más recalcada, como más importante para él que su estado como apóstol. Pedro no solo escribe y menciona esto sí porque sí, sino que Pedro empieza a demostrar en su diario vivir que es un siervo de Jesucristo, que realmente estamos
de alguna manera, viendo su vida, sus conductas, sus pensamientos, su estilo de vida, mostrando que es un siervo de Jesucristo. Y esto es lo que debe haber en las personas que vienen a los pies de Cristo. Deben de ser siervos. En tu diario vivir se debe ver que realmente perteneces a Cristo. Tus pensamientos, tu manera de actuar, tu manera de conducirte. Esto es lo que debe haber en un cristiano, en una persona que se convierta a Cristo. Entonces, para Pedro, podemos ver que su vida realmente representaba Cristo, Cristo, Cristo. Todo donde iba era Cristo. Cristo siempre fue el tema central de Pedro. Y es por esa razón que Pedro se nombra siervo. A veces decimos, somos siervos de Jesucristo. Pero realmente, ¿Cristo es el centro de tu vida? Entonces tenemos que analizarnos si verdaderamente Cristo es el centro. Porque para ser siervo, aquí Pedro nos da un ejemplo de ser un siervo de Jesucristo. A todos lados donde iba, él su persona, su conducta, su manera de vivir representaba mucho al Señor. Era más de él, como decía Juan el Bautista, y menos de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan? Que yo mengüe, decía Juan el Bautista, y que Cristo sea exaltado. Y es lo que estamos viendo en la vida de Pedro. Pedro, donde iba, Cristo era exaltado, Cristo era dado a conocer, y su manera de vivir obviamente demostraba que era un siervo del Señor Jesucristo. Entonces vemos que glorificaba a Dios con su vida entera, y cuando alguien vive realmente enfocado en las cosas del Señor, por ejemplo, se enfoca en la palabra de Dios, se enfoca en la oración, se sujeta y es obediente a la voluntad de Dios, su vida va a hablar más de Cristo, aunque no hables. Pero tu vida va a reflejar a Cristo, que reflejes a José Manuel, por decirlo así, ¿no? Sino que esa persona va a dar a conocer más a Cristo con su vida que la vida de José Manuel. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, Pedro glorificaba a Dios en todo momento. Esto vemos que nos muestra el servicio. ¿Por qué? Porque era su tesoro. Cuando Cristo es tu tesoro, o sea, lo más preciado para ti, porque debe de ser así. Él le ha dicho que Dios, hay un orden. Dios, si eres hombre, tu esposa, si eres mujer, tu esposo, y luego tus hijos. Pero sobre todo, ¿quién es? Dios. Y cuando Dios es tu tesoro, como en este caso Pedro, Cristo era su tesoro, pues eso es lo que abunda en tu corazón. Y no estamos hablando de ese corazón que late, ese músculo, sino que el corazón es esa voluntad, es esa conciencia, son esos pensamientos, involucra toda tu mente, toda tu voluntad, toda tu memoria. Entonces cuando Cristo abunda en tu corazón, es lo que desborda de ti, tanto en acciones como en hablar. Entonces vemos que Pedro abría su corazón a las personas, y cuando abría su corazón desbordaba el evangelio de Jesucristo, exaltaba al Señor Jesucristo donde quiera que fuera. Y vamos a ver 5 citas donde Pedro realmente exaltaba al Señor. La primera predicación de Pedro fue en Hechos 2, capítulo 2, versículo 36, si quieres apuntarlo, donde dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro estaba dando su primer sermón acá. Y Pedro estaba abriendo su corazón. Se estaba desbordando y exaltando con todo su corazón al Señor Jesucristo. No importara lo que viniera después, porque había persecución por causa de Cristo. En su segunda predicación, en Hechos 4, versículo 2, él decía: resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. ¿Quiénes estaban resentidos? El concilio. Fíjense, las personas que decían son de Dios, son el concilio, son los religiosos, visten como tales, son los que están más cerca de Dios, pero son los que crucificaron al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dijo muy claramente que ellos no eran hijos de Abraham, porque si hubieran sido hijos de Abraham, hubiesen creído en él. Entonces vemos que estos estaban resentidos, y Pedro le estaba diciendo que Jesús es el que vino a salvarnos, es el que da resurrección a las personas después de esta muerte terrenal. Y estas personas se molestaron, los azotaron y los metieron a la cárcel, pero Pedro estaba abriendo su corazón, no importándole la persecución.
Un poquito más adelante, en el versículo 12 de Hechos 4, y dice, y en ningún otro hay salvación. Los sacan de la cárcel y Pedro sigue hablando después de haber sido azotado, encarcelado. Les sigue diciendo a estos hombres, no hay ningún otro nombre. Cristo es quien salva. Bajo el cielo es el nombre Cristo se ha dado en el cielo, bajo el cielo y debajo. Solo Cristo se le ha dado a la humanidad para que sea salvo. Y el concilio podía matarlos, pero Pedro tenía denuedo, tenía valentía. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Realmente era un siervo de Jesucristo. No importaba si eso iba a terminar en muerte. Aún en medio de la persecución, desbordaba su corazón enseñando a Cristo. Solo en Cristo hay salvación. Y esto es parte de lo que el cristiano tiene que enseñar. En Hechos 5, capítulo 5, versículo 30 al 32, dice, que es la última cita que vamos a ver, la penúltima de Pedro. Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis. Fíjense, está hablando a las personas que mataron al Señor Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Dice Pedro estaba con Juan. Pedro valientemente seguía desbordando su corazón, exaltando a Cristo como el príncipe, como el único salvador. ¿Por qué? Porque Cristo es el único que quita el pecado del mundo. No hasta lo decimos, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No, el Señor le dijo a ese paralítico, tus pecados te son perdonados, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Por qué? Porque es Dios. Porque es el único que salva, es el único que quita pecados. Y dice Pedro, y somos testigos, lo vimos, testigos oculares de ello. En Hechos capítulo 10, versículo 43, dice Pedro, de este dan testimonio todos los profetas, está hablando de Cristo, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y creer no solo decir creo, no solo es decir creo, sino que tiene que haber una convicción de que realmente Él es el Señor, que realmente Él te salva, que realmente murió por tus pecados, y debe haber una convicción del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te regenere, porque es un don, no es algo que tú haces, es un don. La fe en Cristo es un don. Entonces cuando Él te muestra eso es porque quiere, Él ya quiere, porque está viendo que tú estás disponiendo tu corazón. Y aquí vemos a Pedro exaltando y diciendo, en Él hay perdón de pecados por su nombre, si creen de corazón. O sea, vemos acá que Pedro, en todas estas citas que acabamos de ver, Pedro desbordaba su corazón predicando a Cristo, Cristo crucificado y resucitado, Cristo quien da vida eterna. En todas sus predicaciones, Cristo, Cristo, Cristo. Y esto es lo que muestra que Pedro era un verdadero siervo y que también era un verdadero apóstol de Jesucristo, porque un apóstol es alguien que es enviado con autoridad para actuar en nombre de aquel que lo ha enviado. Y vemos que él estaba cumpliendo esto. Él estaba cumpliendo, estaba siendo de alguna manera enviado con autoridad. Y Pedro hablaba con autoridad, hablaba en el poder de Dios. Muchos engañan que hay apóstoles. Muchos se nombran apóstoles y dicen que son enviados por Dios. ¿Para qué? Para aprovecharse de la gente, para sacarles dinero, para sacarles algo. ¿Cuántas gentes no han perdido sus casas? ¿Cuántas gentes no, de veras, engañados por estas personas, les han quitado sus propiedades? Entonces hay que tener cuidado de qué estamos escuchando, qué estamos creyendo. Por eso es importante que tengamos la Biblia en nuestras manos para que lo que está diciendo esa persona que está predicando allá, yo no confío en él. Yo lo voy a leer a ver si es cierto, para que corrobores. Entonces Pedro en verdad fue ese siervo del Señor Jesucristo. Ya lo vimos en todas estas predicaciones, pero también pudimos notar que estaba cumpliendo con su función como apóstol. Pedro llevaba el mensaje de Cristo con diligencia, con denuedo, o sea, sin temor, con valentía y con la autoridad y el poder de Dios. Pedro estaba dedicado
totalmente al ministerio, 100% de lo que Cristo le había encargado. Pedro fue siervo y apóstol de Jesucristo. Entonces, estas palabras de siervo y apóstol de Jesucristo también muestran que él sabía perfectamente que ya no se pertenecía a sí mismo. Porque cuando tú eres de Cristo, ya no te perteneces a ti. Por ejemplo, muchos dicen, yo soy cristiano, yo soy de Cristo, pero yo hago lo que yo quiero. Es mi vida. Y realmente el mundo te ofrece, ¿sabes qué? Es tu vida y vívela al máximo porque es tuya. Y aparte va a terminar y aprovéchalo. Y eso es lo que el mundo ofrece. Pero cuando tú eres de Cristo, sabes muy bien que ya no te perteneces. Que le perteneces, ¿por qué? Porque Él pagó por ti en la cruz del Calvario con su sangre preciosa. Pagó, te compró. Por eso venimos en rendición total a Cristo. Es rendición. Aquí hay una persona que fue policía, ¿verdad? El policía sabe que cuando una persona se rinde, esa persona queda a disposición de la ley. Él ya no puede hacer nada. Yo dispongo me rijo por lo que el policía me diga porque yo ya me rendí. Y una rendición a Cristo es así. Yo me rindo a lo que Cristo diga, me rijo a lo que Cristo diga, vivo de lo que Él me dice. Entonces, cuando hay una verdadera rendición, cuando hay una verdadera conversión, pues obviamente vas a notar que ya no perteneces, ya no soy el dueño de mí. Tengo un amo, por eso se llama Señor. Señor significa amo. Tengo un Señor y es Cristo. Y Pedro sabía que Cristo era su amo, no se pertenecía, sino que le pertenecía a Cristo y por eso se sujetaba y obedecía a su amo, pero no lo hacía de alguna manera involuntaria, sino voluntariamente porque ama al Señor y porque está agradecido por lo que Él ha hecho por él en la cruz del Calvario. Pedro estaba apasionado y Cristo, cuando realmente te convierte, te apasionas, hasta te dicen fanático. No quieres, no dejas de hablar de Cristo. Ahí estás en la iglesia metido. Es que te apasiona. No soy yo. Cristo hace cambios en mí, me apasiona. Pedro tenía celo divino por el Señor Jesucristo. Hablaba en Cristo, defendía la fe en Cristo. Y esto nos debe llevar a todos nosotros a hacer un análisis a nosotros mismos y también al lugar donde nos congregamos. Porque debemos negarnos. ¿Qué dice la palabra? Si quieres venir en pos de mí, dice el Señor, ¿no? Niégate a ti mismo. Carga tu cruz cada día y sígueme. Entonces debemos negarnos a nosotros mismos. Debemos cargar esa cruz para ser siervos de Jesucristo. Y también debemos analizar nuestras congregaciones. Porque donde nos congregamos, Cristo debe ser exaltado. Cristo debe ser predicado. El predicador debe menguar para que Cristo sea totalmente exaltado. Y Cristo debe ser realmente el Señor en esa obra, en esa congregación. En esa congregación, si las alabanzas Cristo no es exaltado, si en las oraciones Cristo no es exaltado, busca una iglesia bíblica. Porque toda la Biblia, si tú te pones a leer la Biblia, toda la Biblia apunta a Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis apunta a Cristo. Y si Cristo realmente no es enseñado como debe ser, quítate de allá. No estás con una sana doctrina. Por eso Pedro estaba escribiendo esta carta para que tengan cuidado de las herejías, de la doctrina que era mala. Entonces, si tú no te has negado a ti mismo, es tiempo, mejor dicho, de que lo hagas, porque volvemos a repetir, Él ya pagó por ti. Él ya derramó su sangre por ti, ya no te perteneces, eres esclavo del Señor. Y Pedro lo sabía y sabía que para eso fue elegido. Pedro sabía que terminaría en muerte y siguió, porque él sabía que para eso era elegido. Y le quedaba bien claro que fue elegido no porque él fuera muy especial, sino porque realmente el Señor vio
de alguna manera derramó su gracia en él, como lo derrama en todo el mundo, todo el que quiera rendir su vida al Señor, porque todos tienen oportunidad. No hay uno que no. No hay uno que vaya a decir, a mí no me dieron, Señor, perdón, pero se te dio. No la tomaste, pero se te dio, porque la gracia está derramada sobre todas las personas para que vengan a los pies de Cristo. Por eso el Evangelio se está compartiendo en todos lados. Entonces, aquí estamos viendo que Pedro fue de alguna manera elegido por la gracia de Dios, fue capacitado por la gracia de Dios y fue sustentado por la gracia de Dios. O sea que Pedro se mantenía hablando, como vimos en estas citas, predicando a Cristo, aún con el azote, aún en cárceles, aún con el miedo de ser de alguna manera asesinado, pero él seguía porque Cristo te sustenta. Cristo estaba sustentando y capacitando cada vez más a Pedro. Y tocando el tema de apóstoles, porque vemos que Pedro estaba cumpliendo con su apostolado. Los apóstoles hoy día no hay porque existen ciertos requisitos para el apostolado, como ese de haber sido testigo ocular del ministerio del Señor Jesucristo. O sea, que hayas visto su caminar de esos 3 años y medio que Cristo estuvo aquí en la tierra enseñando, debía ser testigo ocular. Pedro fue testigo ocular y también fue nombrado directamente por el Señor Jesucristo junto con los 12, y lo vemos en Marcos capítulo 3 versículo 13. Allá dice que subió al monte, llamó a los que quiso y estableció a 12 para que estuviese con él, para enviarlos a predicar. Fíjense, aquí está hablando claramente lo que Pedro estaba haciendo con su apostolado, para enviarlos a predicar en el versículo 14 de Marcos 3 y el versículo 15, para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para que tuviesen autoridad y poder para echar demonios. Y en el versículo 16, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Y luego menciona a los otros 11. Pero estamos viendo claramente que para ser apóstol requerías ver, o así ser testigo ocular de lo que Cristo hizo. Y obviamente Cristo te tenía que dar, porque vemos acá que les dio el poder, les dio la autoridad. Y otros requisitos que pide el apostolado es que seas testigo de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Ellos fueron testigos. Y también que hayas sido los que ponen el fundamento en la iglesia apostólica. Y ahorita, Cristo no está físicamente. Cristo está en el cielo a la diestra. Su presencia viene cuando se predica de Él, pero Cristo está a la diestra del Padre. Y no puede ser testigo ocular de su ministerio, no puede ser testigo ocular de su muerte y su resurrección. Entonces no puede ser apóstol. Los que se nombran apóstoles están engañando a las personas. Bíblicamente estamos viendo que no puede ser apóstol. Fueron 12. Fueron llamados para ser apóstoles. Acá lo acabamos de ver, 12. Ahora está llamando a toda la humanidad al arrepentimiento de fe para ser siervos. No apóstoles, siervos, discípulos del Señor, como lo fue Pedro, pero no apóstol. Entonces, para los que ya son siervos de Cristo, para los que ya son discípulos, hay que entender que no nos pertenecemos, que le pertenecemos al Señor, que somos sus siervos. Y esto lo vamos a comprender si verdaderamente hemos rendido nuestra vida a su señorío. Porque cuando no lo comprendemos y decimos, no es mi vida, yo hago lo que quiera, no somos siervos ni discípulos del Señor Jesucristo. Y ahora veremos el segundo punto que dijimos iniciando el tema, los destinatarios. Ya hablamos del autor. Ahorita vamos a hablar de los destinatarios. ¿Quiénes eran estos destinatarios que estaban recibiendo esa carta? Porque la carta se escribe para mandarle a alguien. Entonces estamos viendo quién es. Entonces los destinatarios eran los mismos de la primera carta de Pedro, eran los mismos de Asia Menor, de las 5 provincias de Asia Menor. Y lo podemos ver en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, donde dice, a los expatriados de la dispersión en el Ponto. Esa es una provincia. Galacia otra, Capadocia otra, Asia otra y Bitinia otra. Aquí estamos viendo las 5 provincias de Asia Menor, llamado ahora Turquía. Estamos viendo que, aquí estamos hablando de unos, pero ¿cómo tú me puedes decir que realmente la segunda carta fue a ellos mismos? Vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1, donde dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo.
Esta es la segunda carta que les estoy escribiendo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Entonces, a los mismos de la primera carta les estaba escribiendo una segunda carta. Con esto corroboramos que ambas cartas Pedro se está dirigiendo a las 5 provincias, donde están las iglesias de Asia Menor. En específico a las iglesias, en específico a los cristianos. Porque dice en nuestro texto de hoy, en versículo 1 y 2 de la segunda carta de Pedro, capítulo 1, dice: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, él se dirigía a los cristianos de Asia Menor, y también a los que son cristianos ahorita, y también va esto a los que no son cristianos y pueden llegar a convertirse. Entonces, todo cristiano es aquel que ha recibido por gracia la fe. Espérame, yo quise, yo hice. No, por gracia eres salvo. No la puedes ganar con obras, no la puedes comprar. Entonces, estos eran los cristianos, y vamos a enfocarnos ahorita en esa fe. Luego nos vamos a enfocar en donde dice que es igualmente preciosa que la nuestra, y luego nos vamos a enfocar en por quién se recibió esta fe. Vamos a ver 3 enfoques en este segundo punto. ¿Sí me entienden? Porque ya estamos viendo 3 puntos. En ese segundo punto, dentro de ese segundo punto, vamos a ver 3 enfoques. La fe, que es igualmente preciosa que la nuestra, y por quién se recibe esta fe. Y el primer enfoque nos habla de la fe. La fe no puede ser comprada. Mucha gente va y dinero para... No puede ser comprada. No se puede ganar con tus buenas obras morales. No se adquiere con tus acciones. Ni con dinero, ni con nada. Solamente la recibes porque Dios tiene misericordia. Es por gracia. Entonces esto funciona de esta manera. Gracia, regalo inmerecido. No lo merecemos. ¿Por qué? Porque estamos en contra de Dios. Pero es que yo soy una buena persona. Bueno, si comprendieras que desde Adán nosotros estamos condenados desde que nacemos. ¿Por qué? Porque Adán pecó, y en el ADN venimos de Adán, y en el ADN está el pecado, por eso pecamos. No porque pecamos somos pecadores, sino porque somos pecadores, pecamos. Entonces, Dios no puede ver el pecado. Pecado es estar en contra. ¿Cuál fue el pecado? El único pecado que fue lo que destituyó al hombre de la gloria de Dios: la desobediencia de Adán. Ahí empezó. Entonces, es un regalo inmerecido cuando eres salvo. No lo mereces. Y esto se da de alguna manera. No de alguna manera. Se da de esta manera. Pone a alguien el Señor para compartirte el Evangelio de Cristo. Porque no tú buscas a Dios. La Biblia dice que tú no quieres nada con Dios, sino que pone a alguien para que te comparta el Evangelio de Cristo. Y tú, al escuchar el Evangelio, porque dice que es por el oír la palabra de la fe, al escuchar el Evangelio y disponer tu corazón, y el Espíritu Santo ve dispuesto tu corazón y empieza a convencerte, es cuando Dios, por su misericordia y su gracia, obra en ti. Entonces, al recibir esa fe, el Señor te salva. El Señor te salva, y es por esa razón que todos los verdaderos cristianos, cuando son salvos, escuchen bien, cuando son salvos, ¿qué quieren hacer? Alabar a Dios, glorificar a Dios. Yo no puedo faltar en congregarme porque yo tengo que adorar al Dios que me salvó. ¿Por qué? Porque ven la magnitud tan grande de lo que Dios vino a salvar. Si fuera una insignificancia de lo que te iba a salvar Dios, ¿crees que iba a venir? ¿Crees que Dios iba a ocupar en venir? Era algo tan grande que tienes que comprenderlo espiritualmente. Tienes que rogarle al Señor que el Espíritu Santo te abra tu entendimiento para que veas que algo tan grande tuvo que condenar al ser humano para que Dios suelte su trono y venga a rescatarte. Entonces, esta fe te salva. Esta fe te salva. Y por esa razón es que todos los cristianos, cuando son salvados, Cristo es todo para ellos. Quieren alabar, quieren adorar, quieren de alguna manera estar en obediencia a su palabra, a su voluntad, porque saben que no pueden pagar, pero pueden agradar a su Dios, a quien los salvó.
Así que si Dios no te da ese don de fe, porque es un don, si Dios no te da ese don de fe, no podrás vivir glorificando a Dios, no podrás alabarlo, no lo podrás honrar con tu vida, aunque lo hagas físicamente, o sea, de palabra. Hablo de Dios, alabo a Dios, pero no, Dios no lo está aceptando. Dios no lo toma como un olor fragante. ¿Por qué? Porque no crees. Porque tu manera de creer no es decir, bueno, yo creo a Dios y le creo a Dios y le obedezco, porque Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, tú puedes estar alabando, tú puedes estar hablando del Señor, pero el Señor no te ha perdonado. El Señor no ha obrado en ti. El Señor no ha dado ese don de fe. Porque cuando viene ese don de fe, en verdad tú mismo dices, wow, a mí me perdonó el Señor, a mí me justificó, a mí me regeneró. Empiezo a entender estas cosas, a mí ya me ha glorificado. Yo sé que si muero ahorita, directo me voy con el Señor por la gracia de Dios, no porque yo lo gané, no por mis méritos, sino por los méritos de otro. ¿De quién? De Cristo. De Cristo. Entonces la fe solamente es en Cristo, es quien salva a Cristo. Y Pedro le escribió a aquellos que tenían ese mismo privilegio que él, porque él dice, una fe igualmente preciosa a la nuestra. Él estaba hablando a las personas que se habían convertido, que habían sido ya salvados por Cristo. Y con esta frase, una fe igualmente preciosa a la nuestra, empezamos nuestro segundo enfoque, que está en el segundo punto. ¿Ok? Entonces vemos que aquí menciona que esta fe no era diferente a otra. ¿Por qué Pedro decía esto? Porque los judíos pensaban que los gentiles no tenían oportunidad. No tenían ninguna oportunidad. Pero Pablo dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿A quién se está enfocando Pedro en esta carta? A puro gentil. A mucho gentil, la mayoría gentil. Entonces está diciendo que esta fe es igual para los demás, es la misma. Spurgeon decía que la fe es preciosa, ya que trata de cosas preciosas, con promesas preciosas, con sangre preciosa, con redención preciosa, con toda la preciosura de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, decía Spurgeon. O sea, es que realmente es preciosa porque nosotros no lo merecemos. No lo merecemos, es un don de Dios. Y Pedro dice, una fe igualmente que la nuestra, se refería a una fe igualmente preciosa que la que él recibió, la tenían los gentiles, no solo los judíos, sino también los gentiles cristianos. Y hablo judíos cristianos, porque hay judíos que no se convirtieron y perecieron. Entonces, Pedro estaba diciendo, Pedro siendo judío, sabía por experiencia que no solo los judíos iban a salvar. ¿Por qué? Porque él había sido enviado por el Señor en Hechos 10 a predicarle a Cornelio, un centurión gentil, y a su familia, y ellos se convirtieron. Entonces Pedro había experimentado en carne propia que la fe de Cristo, la salvadora, no solo iba a estar en los judíos que se convirtieron, sino también en los gentiles, el resto del mundo. Porque los judíos de alguna manera tenían como que todo en contra de los gentiles, no podían verlos, no podían, como cuando hay bandas que no pueden ver una banda a la otra, así, no podían ver a los gentiles y los odiaban. Entonces Pedro experimentó, dijo, wow, la gracia de Dios es para todos, la salvación es para todos. Y Jacobo, que se convirtió en líder de la iglesia de Jerusalén, que era el hermanastro de Jesús, él testificó de esto en Hechos 15, capítulo 15, versículos 13 y 14. Si quieres apuntarlo, ahí está, él da testimonio de que Pedro había hablado a los gentiles y que Dios había obrado en los gentiles. Hechos 15, versículos 13 y 14. Así que Pedro, con esta frase, una fe igualmente que la nuestra, porque sabía que los cristianos judíos y los cristianos gentiles disfrutaban de esa misma fe y de los beneficios que tenían para estar en Cristo. Para el Señor, vemos que aquí está mostrando
Pedro que para el Señor no hay excepciones. Decía Pablo, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay varón, ya no hay mujer, todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, decía Pablo en Gálatas 3:28. O sea, diciendo, es para todos la salvación. De cualquier raza, no hay etnia, no hay estatus social, todos pueden ser salvos. Entonces, Dios nos ha dado a nosotros la oportunidad, el privilegio de ser salvados, de recibir ese don, de recibir la misma salvación que los cristianos judíos recibieron. Pero no es para que nos pongamos a pensar, es que, pues como ellos rechazaron al Señor, pues nosotros somos mejores que los judíos. No, ni para que los judíos piensen en lo contrario, de que ellos son mejores que nosotros. No, todo es por gracia. Por eso es un don para que nadie se jacte, ay, por mis méritos, porque yo soy bueno, o porque yo soy judío, porque ahí nací. No. Aquí es un don que Dios te va a dar por gracia y para todos, sin excepción. Y ahí es donde entramos al tercer enfoque, donde dice por la justicia de nuestro Dios y Salvador. O sea que aquí nos está enseñando que la fe es la misma para todos y no puede ser alcanzada por esfuerzos del hombre, sino como dice acá en Pedro, por la justicia. O sea, la salvación no puede ser por nosotros, sino por la justicia, dice Pedro, de nuestro Dios y Salvador. Yo no puedo ser salvo por mí mismo, ya lo repetimos muchas veces, sino por la justicia de nuestro Dios y Salvador. O sea, es definitivo. Todos los seres humanos tenemos que entender que no pueden ser salvos por sus buenas obras, porque sí hay gente moralmente buena ante nosotros. Podemos ver mucha gente que es buena gente, pero ante los ojos de Dios son malos. Y hace rato dije el por qué. Tenemos una naturaleza pecaminosa que viene desde Adán. Entonces no podemos ser buenos aún nuestra moralidad sea buena. Todo lo que hagamos aún se vea bueno. Si tú no vienes a los pies de Cristo, condenado al infierno. Condenado al infierno. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No. Porque Dios, aparte que es santo, es justo. Es un Dios justo y tiene que aplicar su justicia a quien de alguna manera desobedeció y quebrantó su ley. Si no, no fuera un Dios confiable. Si no, no fuera Dios. Entonces, Él es santo, pero también es justo. Entonces, no hay alguien en la humanidad. Tenemos que entender que no hay alguien en la humanidad que sea justo. No hay nadie en la humanidad que sea bueno. Aunque sea moralmente bueno, aunque sea un buen religioso, aunque sea un hombre o una mujer muy generosa, no lo es. Romanos capítulo 3, 10 en adelante, vamos a leerlo. Pablo hablando aquí. Dice en capítulo 3, versículo 10 en adelante. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Quién está hablando acá? Pablo. Pablo, ¿se acuerdan quién era? Pablo era un judío que estaba en contra del cristianismo, pero era un judío que estaba de alguna manera supercapacitado, porque él estaba como en seminarios, estudiando la palabra de Dios. Fíjense, una persona estudioso de la palabra, una persona, se puede decir, erudito en la palabra. El maestro Gamaliel lo enseñó, pues alumno de Gamaliel. Pablo está diciendo, cuando le abrieron sus ojos por el Espíritu Santo, no hay ni uno bueno. Yo creí que con mis obras me iba a ganar el cielo, pero Pablo está diciendo, no hay uno. Somos sepulcros abiertos, realmente veneno de áspides debajo de nuestros labios, está diciendo Pablo. Y todos dicen, bueno, no, yo soy bueno. Bueno, si ni estos que eran supuestamente los religiosos, los líderes de ese tiempo, no hay uno bueno.
Pablo lo está diciendo, no hay uno solo. El único que ha sido bueno es el Señor Jesucristo, que por nosotros fue tomado como el malo por culpa de nuestros pecados. Por eso cuando preguntes, ¿por qué Dios permite que a los buenos le pasen cosas malas? Recuerda lo siguiente, que es imposible que Dios haga eso con los seres humanos, porque no hay uno bueno. Así te esté pasando algo malo, tú no eres bueno. El único bueno es Cristo, y la única vez que sucedió esto en el mundo y en toda la historia humana fue cuando el Señor Jesucristo vino, encarnó, vivió una vida perfecta, sin pecado alguno, sin mancha, impecablemente. Fue totalmente justo porque cumplió toda la ley en su totalidad. Pero luego tomó voluntariamente nuestro lugar, fue nuestro sustituto. Y cargó con nuestro pecado y fue asesinado en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Fue aplastado y molido por nuestros pecados, dice Isaías 53. Así que solo una vez en toda la historia humana Dios ha permitido que le pase algo malo a alguien bueno, y ese fue a Cristo. Porque mucha gente pregunta, oye, mira, ¿por qué Dios permite? No somos buenos. Si pasan también cosas, también estamos lejos de Dios. Debemos buscar a Dios. Hay la oportunidad. Él ha dicho, búsquenme mientras pueda ser hallado. Pero no queremos. No queremos. Entonces no hay uno bueno, solo Cristo. El Señor tuvo que pasar por todo esto para que pueda rescatarnos. Porque decimos, fue el sustituto. ¿Por qué no vino y destruyó? No. Él tenía que encarnar para que sea el sustituto del pecador, un ser humano a otro ser humano. Él tenía que encarnar para tomar el lugar. Espérame, yo voy a pagar por él, pero no como espíritu, sino como carne, como hombre. Entonces él tuvo que venir para rescatarnos, porque por medio de su justicia, que la ganó en la cruz del Calvario, es posible que podamos ser salvos si venimos en arrepentimiento y fe. Entonces la humanidad está condenada por ser mala, por quebrantar la ley de Dios, por rebelarse contra Dios. Sin embargo, Dios ha dejado la puerta abierta de la gracia para que podamos ir al Señor en arrepentimiento y fe. Y déjame decirte que para el cristiano esto de que no hay uno bueno en toda la humanidad es aceptable para él, no le asusta. El que es cristiano dice, entiendo, lo creo, lo reconozco en el corazón, que yo no tengo nada bueno. Es más, si tú le dijeras al cristiano, tú eres una persona mala, el cristiano, ¿qué crees que va a hacer? ¿Cree que va a responder como respondería cualquier otra persona? ¿Con un golpe o algo así? No, el cristiano va a decir, wow, la verdad sí. Es más, en su mente va a decir, este quedó corto, si supiera quién soy se alarmaría más. Porque tenemos pensamientos. No hay uno que no tenga malos pensamientos en el día. No hay una persona que no, hasta en una película que estés viendo y de pronto el malo va a matar al bueno y tú te emocionas tanto que dices, mátalo, porque te va a matar. Son pensamientos malos. Faltamos al Señor todo el tiempo. Tenemos un corazón perverso, dice la Biblia. No estoy diciendo cosas inventadas, la Biblia lo dice. Entonces, un cristiano va a reconocer, el cristiano sabe que en él no hay nada bueno y que ha sido justificado por gracia del Señor Jesucristo, que porque sus obras aún moralmente buenas son como trapos de inmundicia ante Dios y que estamos condenados. ¿Por qué? Porque tenemos esa naturaleza pecaminosa. El cristiano lo sabe. El cristiano lo entiende perfectamente como lo entendió Isaías cuando vio la gloria de Dios y dijo, wow, de labios inmundos sois, y cayó al suelo quebrantado porque sabía que no podía estar en la presencia de Dios porque es tan sucio. Y esto ofende cuando no conoces de Cristo. Pero cuando conoces de Cristo tú lo sabes y lo tienes en tu corazón. ¿Por qué? Porque el Señor no te lo va a quitar, para que no te envanezcas. Para que no te jactes, por mis obras, por mí yo soy salvo. No, toda la gloria es para Dios. La palabra dice, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, el imperio y todo es para Dios. Entonces el cristiano sabe que por la sola gracia, que es solamente en Cristo, puede ser justo. La justicia de Dios se imputa en la persona que está salvando y solo por eso Dios lo puede ver como justo. Si no tuvieses la justicia de Cristo, el Señor no te ve como justo.
y no puedes estar en su presencia. Entonces nos tiene que dar esa justicia para que el día que nos vayamos a su presencia no seamos consumidos por su santidad, solo por la justicia de Cristo. Entonces tenemos que entender que si ha sido perdonado, ha sido justificado ante Dios. El ser humano puede hacer lo que quiera, puede llorar, puede orar día y noche, puede leer la palabra, puede cumplir los mandamientos, puede ser caritativo, puede ser generoso, pero si Cristo no lo ha perdonado y si Cristo no lo ha justificado, esta persona va a morir en el infierno. Y no queremos eso para nadie. Por eso estamos agradecidos y por eso queremos compartirle, aunque a veces nos cierran la puerta. Pero si se vuelve a abrir la puerta, les volvemos a compartir. Esa es nuestra desesperación, porque no queremos que nadie, ni nuestros seres queridos, ni nuestros conocidos, ni nadie, ni nuestro peor enemigo se vaya a un infierno que va a sufrir por la eternidad, donde va a ser el lloro y el crujir de dientes por la eternidad. Y va a sentir, porque decía la persona que fue al infierno, por favor que me mojen la punta de la lengua. Me estoy quemando, ni siquiera podía agarrar agua, está encadenada su alma. Y decía, que no vengan mis hermanos acá. Fíjense, su conciencia está sufriendo. Por eso el gusano no muere porque tu conciencia te está atacando. ¿Cómo no hice caso al Evangelio? ¿Cómo no hice caso a ese hombre que se paraba a hablar o esa mujer que me habló de Cristo? Entonces, tenemos que tener cuidado y dar este mensaje, ser diligentes, ser siervos de Dios, porque si morimos en la justicia de Dios, no podemos entrar a la presencia de Dios. Es más, no podemos decir que oramos y Dios nos escucha, porque Él ha dicho que solo escucha a sus justos o a las personas que vienen en arrepentimiento y fe. Y no es algo que yo estoy inventando, de verdad, yo no quiero condenar a nadie, sino que es lo que la Biblia dice. Creemos que sin rendir nuestra vida a Cristo, Dios nos escucha y va a cumplir nuestros caprichos. Para nada, eso no dice la Biblia. Entonces vivimos un engaño. Entonces tenemos que tener cuidado, porque no podemos obtener el oportuno socorro que dice la palabra si Él no nos ha dado su justicia. Hasta que entendamos que es por gracia y por la sola fe en Cristo la salvación, podamos comprender entonces que nuestros ojos han sido abiertos por el Espíritu Santo y vendremos a los pies del Señor en arrepentimiento y fe. Entonces seremos perdonados. Entonces seremos justificados. Y solo por la sola fe, no por algo que yo hice o porque yo merecía, no. Eres tan bueno, hijo, que mereces el cielo. Tú no lo vas a decir. Tú puedes decir esas palabras, pero Dios es quien dice sí o no. Por eso debemos buscar de Dios. ¿Para qué creen que dejó su palabra? Nada más para que esté ya arrinconada. Para que podamos ir a Él y ser salvados. Si no, ¿para qué la dejó? ¿No? Entonces, ahora hay que entender, entre estos tres enfoques que vimos, Pedro dice, nuestro Dios y Salvador. Ya entendimos que es por la justicia de Dios que somos salvos. Pero dice Pedro, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Mucha gente no cree que Jesucristo es Dios. Aquí está diciendo nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Jesucristo fue 100% hombre para ser sustituto nuestro, pero era 100% Dios. Él de alguna manera ocultó su divinidad cuando Él vino a morir por nosotros, pero era 100% Dios. Entonces, 100% hombre, 100% Dios, 100% nuestro único Salvador. No hay, Cristo puso una parte y yo pongo otra, no. 100% nuestro Salvador. No podemos ganar ni un pedacito nosotros. La gloria es para Cristo. Él es el Salvador. Para aquellos que dudan que Cristo es Dios, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. ¿Y quién era el Verbo? Cristo. Cristo. El Verbo era Dios. Cristo es Dios. Cristo es el justo que murió por nosotros y por su justicia compró nuestra fe. Compró nuestra fe. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Él es el rey de reyes. Él perdona y quita el pecado del mundo. Él es el que da entrada al cielo. Entonces Él es Dios. Y si alguien tiene en verdad esta fe, creerá esto y se va a evidenciar
en querer dar todo por Cristo. En querer o en estar en su obra en todo momento. No estoy diciendo que estés acá. Su obra es donde estés, en tu casa. Vas a hablar de Cristo, vas a instruir de Cristo. En tu trabajo, si se abre la oportunidad de platicarle a alguien de Cristo, vas a hablarle de Cristo, pero también lo vas a vivir. Porque de nada sirve que tú hables si no armoniza con tu vida. Entonces va a armonizar, van a ver en ti a Cristo. ¡Wow! Esta persona dio un giro de 180 grados. ¿Qué hiciste? Yo nada, Cristo. Cristo. ¿Cómo que Cristo? Se abre la puerta. Cristo murió por ti, Cristo esto, Cristo lo. Empiezas a evangelizar a las personas y te vas a gozar haciéndolo. Y esa va a ser la evidencia de que realmente amas a Dios con todo tu corazón, que eres de Dios, que amas a Dios con todo tu corazón y que quieres agradarles. ¿Por qué? Porque valoras lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Valoras. El que no se convierte no lo puede valorar. No lo puede valorar. Entonces, esto es algo fuerte que no podemos pagar, que no podemos solucionar, y es algo tormentoso en la eternidad. El infierno es real. Cristo lo ha predicado muchas veces. Cristo padeció el sufrimiento del infierno que nosotros merecíamos por pecar contra Dios. Entonces, déjame decirte que sin Cristo vives bajo la ira de Dios. ¿Cómo? Sin Cristo vives bajo la ira de Dios, pero aún así gozas de una gracia. Gozas de una gracia que muy pronto va a terminar. Sale el sol para buenos y malos. Hay oportunidades, tenemos inteligencia, tenemos sabiduría, tenemos fortaleza, trabajamos, construimos hasta imperios. ¿Por qué crees? Porque la gracia de Dios está siendo derramada, pero necesitas la gracia salvadora. Y esa solo está en Cristo. Entonces esa gracia, dice la Biblia, que pronto terminará cuando el Señor venga, cuando el Señor llegue. Pedro lo dice en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9 en adelante. Lo voy a parafrasear, pero pueden seguirlo allá. Segunda carta, capítulo 3, versículo 9 en adelante. Dice ya: el Señor no retarda su promesa. Él está siendo paciente porque quiere que procedan al arrepentimiento. Quiero enfocarme un poquito en el arrepentimiento. Es metanoia. Metanoia, en griego, significa cambio de mentalidad. Si mi pensar me dirigía hacia adelante, hacia acá, mi pensar ahora va a cambiar. Voy hacia Dios. Mi pensamiento, mi vida me va a llevar hacia Dios. Entonces, el Señor no retarda su promesa porque Él está siendo paciente, porque quiere que todos se arrepientan, vuelvan a Él, porque el día del Señor, dice en el versículo 10, vendrá inesperadamente, o sea, va a ser sorpresivamente, porque los cielos van a pasar con grande estruendo, elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas, autos, casas, alhajas, dinero, todo será quemado. Y como esto es verdad, porque va a ser en el día de Dios, dice acá, donde todo va a ser deshecho, dice, cielos encendiéndose serán deshechos, y elementos serán quemados y se fundirán, dice acá, en el versículo 13, en el versículo 14, dice que seamos diligentes, que corramos a buscar a Dios para el perdón de Dios, escuchando el Evangelio, y después de recibir la fe por la gracia de Dios, que rindamos nuestra vida a Cristo y sabiendo que todo es por gracia, que no es porque lo merezcamos. Y dice en el versículo 15, entiendan que la paciencia de nuestro Señor está haciendo porque quiere salvarnos. Él está reteniendo su ira. Dicen muchos, ya no viene Dios, ya tardó. No, Él está reteniendo su ira porque dice que es paciente, quiere que se salven, quiere que obedezcan, quieren que escuchen la palabra para que se conviertan y obedezcan. Así que si ya eres salvo, se va a ver de esta manera, alabando, glorificando a Dios, haciéndolo no porque me esforzo o me da trabajo ir, sino porque Dios es mi pasión, Dios es mi todo. En mi corazón reina Dios, está lleno de Él y por eso hablo de Él, más que de cualquier otra cosa.
Entonces ahí es donde vas a ver si eres de Cristo, y ahí es donde vas a glorificar, porque vas a vivir para su gloria, enfocándote en ese tesoro que tienes en el corazón, porque dice de lo que habla, de lo que tienes en el corazón, es lo que habla la boca. ¿Qué tesoro tienes en el corazón? Si tu mundo es lo que tienes en tu corazón, de eso vas a hablar, del mundo, de todo, cosas que superfluas, pero nada de Dios, nada eterno. Y entonces vas a ser diligente porque amas al Señor, porque sabes que Él te amó primero, con su gracia, no tú lo ganaste. Entonces, en todas tus áreas vas a demostrarlo. Y si no puedes, a lo mejor estás caminando en la carne, a lo mejor eres cristiano y estás caminando en la carne. Ya no camines más en la carne, o a lo mejor necesitas verdaderamente arrepentirte porque no has sido converso. Entonces, arrepiéntete para que el Señor, por su gracia te perdone, te justifique y te dé ese don de fe, porque es un don. No se gana, no se compra. Se encuentra escuchando la palabra y rogándole al Señor que te la dé. Es un don de Dios. Entonces Pedro dio toda esta enseñanza a las 5 provincias de Asia Menor, y terminamos con el tercer punto, que es donde él se despide. Dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 2 de la segunda carta del primer capítulo. ¿Saben? Allá, entonces vemos que Pedro acá está diciendo gracia y paz. Está indicando 2 frases que solo se pueden presentar en los que ya son conversos. Ay, no puede ser. Sí, gracia y paz. Es importante saber que no puede haber paz en una persona que no rinde su vida a Cristo. Y se los voy a comprobar. Hay una paz que el mundo da. A lo mejor lograste tener dinero, pagaste tus deudas. ¡Wow! Me siento en paz. ¿No? Pero es momentáneo. La paz que el mundo da es momentánea. No tarda. Al rato ya te metiste en otra cosa. Y ya no tienes paz. Y así muchas cosas en tu vida roban esa paz. Pero la que Cristo da es diferente. Hay 2 tipos de paz que el Señor da. Y esa es la paz para con Dios. Estamos en guerra contra Dios, rebeldes contra Dios, ¿no es cierto? Entonces, cuando estamos rebeldes contra Dios, quiere decir que estamos en guerra con Dios. ¿Y qué es lo que acaba la guerra? La paz. Entonces, Cristo da esa paz por su gracia. O sea que no puede venir esa paz. Escuchen bien, pongan atención, no vean a Michelle. Esa paz no puede venir sin antes conocer la gracia de Dios. Si no hay esa gracia redentora de Dios en mí, ¿cómo puedo yo conocer esa paz que quita, de alguna manera, la rebeldía, que quita la enemistad con Dios? Una guerra es enemistad. Viene paz y quita la guerra, ¿no? La enemistad. Bueno, Cristo quita la enemistad. Cristo reconcilia. Entonces, su obra redentora, que es esa gracia redentora, si no la he experimentado, no puedo tener esa paz con Dios. Y no puedo tener la paz de Dios que nos da, que cuando hay una adversidad, te dice la gente: ¿cómo puedes estar tan tranquilo si se está muriendo tu familiar? Y no es que estés divirtiéndote, no. Estás gozoso, consciente, porque sabes que tienes un Dios que está en control. Y que el Señor es el que tiene la última palabra. Y si muere, Dios decide. Dios da vida, Dios quita vida. Entonces, hay una paz que mucha gente cristiana dice: yo quiero esa paz que tú, le dicen, yo quiero esa paz que tú tienes. Cristo la da, no yo. No la compras. Cristo la da. Entonces, esa gracia es importante saber que no puede venir a nosotros si no hay una conversión. Tenemos que conocer primero la gracia para que pueda haber paz para con Dios. La gracia salvadora de Cristo es la que termina esa guerra, es la que nos da de alguna manera justificación de lo que antes éramos, nos justifica. Entonces, estas 2 cosas, dice Pedro acá, que pueden ser multiplicadas. O sea, que puedes tener más gozo de paz. Y que puedes tener más gracia, ya no la redentora, sino esa gracia que te fortalece en medio de situaciones. Esa gracia que te dirige más a Cristo. Esa gracia que te sustenta como sustentó a Pedro, para que aunque lo quieran matar, él siga. Entonces, en el conocimiento se da.
en el conocimiento de su palabra, en crecer en gracia y en conocimiento, en vivir la palabra, en obedecer la palabra. Son dos hermosos regalos esenciales para la vida del cristiano en un mundo caído. Necesitamos de ellas. Entonces, la gracia sigue obrando. Dios sigue obrando para el cristiano, aunque se acabe la gracia que está dando, porque va a terminar la gracia para la humanidad, pero Él va a seguir obrando su gracia sobre los cristianos. Entonces el secreto es meditar en la palabra. Si nos predicamos día a día el Evangelio, escuchamos, leemos la palabra, si nos enfocamos en conocer más de Dios y ser más como Él, obviamente podemos abrazar estas bendiciones porque están a nuestro alcance, porque estamos en Cristo. Es por Cristo que las podemos tener. No porque las ganemos, me voy a esforzar para ganarlas, no, porque estamos en Cristo. Pero si nos esforzamos en esto, pues podemos abrazarlas, podemos obtenerlas. Así que en conclusión, Pedro nos muestra que es un siervo de Jesucristo. Nos modela el servicio que todo cristiano debe vivir como verdaderos siervos y discípulos de Dios. Y a través de esta enseñanza podemos ver también que inspiró a Pedro para escribir esta carta para consuelo de los cristianos de Asia Menor y para consuelo nuestro. Esto nos muestra el consuelo de Dios. Él nos dice que debemos animarnos en creer en la fe, en crecer en la fe, en poner nuestra confianza solo en Él, en descansar en Él, porque Él es Dios. Y si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que vemos dos grandes bendiciones al final que podemos abrazarlas porque son inagotables, son fuentes inagotables y están disponibles para todo cristiano que quiera realmente obtenerlas por estar en Cristo. Así que qué gran bendición, que gracia y paz. ¿Por qué? Porque Cristo es suficiente. Viene de Cristo, de la suficiencia de Cristo. Cristo basta para nosotros. Y espero que Dios obre en tu corazón y cambie tu vida hoy y realmente salgas y llegues a tu hogar o a donde vayas a ir como otra persona, no solo momentáneamente, sino que espero que Dios verdaderamente con el poder y la autoridad que tiene de su palabra cambie tu vida y la mía. Que Dios bendiga sus vidas grandemente. Vamos a alabar al Señor.